the Fed says they're data dependent and the data has been atrocious, then it seems like there's probably some makeup cuts or the size of this month's cut needs to be recalibrated. And sure, it can be fixed. Anything can be fixed. You just have to, first, we had to establish that it was broken, which President Trump did. Now we have to go about fixing it. El secretario del Tesoro Scott Bessent ha salido en televisión, como habéis visto en el clip anterior, dejando caer que o bien quiere acabar con la Reserva Federal o quiere reformarla por completo. Y es que todo esto no viene por una entrevista, sino por un artículo publicado en The International Economy de más de 10 páginas que me he leído y que os voy a resumir en este vídeo, donde Scott Bessent, el secretario del Tesoro, critica punto por punto todas las políticas que ha ido adoptando la Reserva Federal desde 2008, como la compra de activos, esa flexibilización cuantitativa o también conocida por sus siglas QE, ha distorsionado los mercados, también ha generado desigualdades entre las clases, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres, y por supuesto que todo esto está mermando la credibilidad de la Reserva Federal y su independencia. ¿Qué es lo que propone Scott Bessent? ¿Qué cambios quiere aplicar? Y sobre todo, no perdamos de vista que quien lo dice es el secretario del Tesoro, y estamos en un momento en el que política fiscal y política monetaria chocan, y una quiere tomar el liderazgo sobre la otra. Ya sabéis que mi teoría es que la política fiscal tomó el liderazgo hace tiempo, desde 2020, y que ahora estamos en un régimen donde la política fiscal pues va a tener más liderazgo, pero vemos estas críticas constantes y no olvidemos que la parte fiscal también tiene cierta culpa de todo lo que estamos viendo, de ese suelo de inflación más elevado, de la inflación que vivimos en 2022, porque al final no olvidemos que fue la política fiscal la que envió cheques de estímulos a las familias, eso generó una inflación no vista en 40 años y que también puede estar detrás de ciertas cosas de las que acusa Scott Bessent a la Reserva Federal. Pero bueno, vamos a analizarlo en detalle y ver qué es lo que le preocupa a Scott. Sobre todo, una de las cosas más importantes es que quieren que baje tipos ya. Quieren que Powell baje los tipos de interés y a partir de aquí sí que tiene cierto sentido, porque fijaros, la Reserva Federal, la gente tiende a pensar que es quien fija el tipo de interés, pero al final es el mercado quien va a decidir dónde está el tipo de interés, y una forma de mirar lo que va a hacer la Reserva Federal es mirar la letra a corto plazo. En este caso podríamos mirar una letra a 3 meses, de vencimiento estadounidense a 3 meses, y ver dónde está cotizando el tipo de interés. Pues vemos que el interés ha caído hasta el 4%. Además, se ha desacoplado de los tipos de la Reserva Federal desde hace unas cuantas semanas, y eso supone que la Fed podría bajar y seguir a lo que hace ese interés de 3 meses. Por supuesto, eso daría margen no solo para bajar 25, sino incluso para bajar un 50. Posiblemente la Fed quiera justificar que va a ver que la inflación rebota y que los aranceles generan inflación, y la inflación de bienes, de hecho, en estos últimos dos reportes, tanto del CPI, hemos visto cierto incremento, pero hemos visto también un dato de inflación de los productores que ha sido muy bueno. Entonces, la Fed, como mínimo, debería cortar 25 puntos básicos, pero la letra a 3 meses le está permitiendo recortar 50. Y Scott Bessent es lo que está diciendo, que la Fed no está recortando cuando debería hacerlo ya. Antes de pasar al análisis del artículo, os comento que el patrocinador de este vídeo, Investing Pro, ha sacado una nueva oferta durante 47 horas. La plataforma Investing Pro te permite analizar fundamentalmente cualquier acción, utilizar su screener para buscar acciones según los parámetros que tú quieras, y también tiene la generación de ideas con inteligencia artificial, que básicamente se generan carteras que aplican filtros cuantitativos y donde estamos viendo algunos retornos por encima de los índices. También podemos seguir las carteras de los superinversores y, por supuesto, utilizar su inteligencia artificial para preguntarle lo que sea sobre cualquier empresa. Si te interesa, te dejo el link abajo con un descuento adicional aparte de esta oferta. Scott Bessent empieza criticando todas las medidas que tomó la Reserva Federal a partir del 2008, y es que aquí es cuando se empieza a implementar la compra de activos o flexibilización cuantitativa, o conocido también por sus siglas QE, de inglés Quantitative Easing. Básicamente dice que esto surge en un momento en el que ya los tipos de interés estaban en la zona cero y básicamente la Fed empieza a implementar nuevas herramientas para ver cómo puede estimular la economía. Y que esto ha generado consecuencias bastante graves. Ahora vamos a abordar esas consecuencias, pero básicamente la propuesta de Scott Bessent es que la Fed vuelva a sus mandatos simples, que es controlar los tipos de interés y no mucho más. De hecho, cita el libro de Lombard Street de 1873, donde se describía a la Reserva Federal como el lender of last resort, el prestamista de último recurso. Básicamente la Fed está ahí para dar préstamos a los bancos cuando los necesiten, cuando entren en problemas serios, para poder darles liquidez y que no quiebren. Bueno, pues
esto es un poco lo que propone Scott Bessent que vuelvan a hacer, que se centren en ser prestamistas de último recurso y no en intentar salvar la economía cada vez que va mal. ¿Y por qué Scott Bessent critica la compra de activos, la flexibilización cuantitativa o conocida como QE? Sabéis que muchas veces la gente asocia este QE a la impresora de dinero. Ponen a Powell como con una impresora de billetes, tirando billetes al aire y todo el mundo dice que es la Fed imprimiendo dinero. ¿Es realmente una impresora de dinero? Bueno, realmente lo que es creación de reservas bancarias, que es dinero interbancario, y un intercambio de activos. Básicamente lo que hace la Reserva Federal, que tiene su propio balance, y de hecho el balance de la Reserva Federal era bastante sencillo antes de 2008. Básicamente en el activo tenía letras del Tesoro que poseía la Reserva Federal del gobierno, tenía también préstamos a bancos y en los pasivos tenía las reservas, que es el dinero de los bancos comerciales, puesto que todos los bancos comerciales tienen cuenta en la Reserva Federal y el dinero que utilizan para saldar cuentas entre ellos, para resumirlo de forma muy simple, son las reservas bancarias, pero ni tú ni yo podemos utilizar reservas bancarias. Yo puedo tener un depósito en un banco, pero no reservas bancarias. Las reservas bancarias es el dinero que tienen los bancos depositados en la Reserva Federal. Por lo tanto, es un pasivo de la Reserva Federal contra los bancos comerciales. ¿Y qué ocurre a partir de 2008? Bueno, como sabéis, la gran crisis financiera y la Reserva Federal empieza a implementar nuevas ideas, en este caso la compra de activos, que el QE. Esto es algo que el economista Richard Werner, que yo considero el padre del quantitative easing, ya había propuesto para el caso de Japón, finalizando la década de los 90. Es una de las propuestas que había dicho y que, bueno, pues luego se adoptó en Estados Unidos mucho más tarde. Básicamente esta compra de activos, que para mí en realidad es un intercambio de activos, ¿vale? Es un swap, funcionaba de la siguiente forma, de forma muy simplista y resumida para que todo el mundo me entienda. Lo que hace el Banco Central es que expande su balance. Crea reservas bancarias con las que paga a los bancos comerciales a cambio de comprarles los bonos que tengan en el balance. Entonces, si hay un banco comercial que tiene bonos, vamos a decir, por ejemplo, del Tesoro estadounidense en su balance, es un activo suyo, porque es un bono, es un activo financiero. Pues básicamente lo que va a hacer el Banco Central es comprarle ese bono y a cambio darle reservas. ¿Qué ocurre en el balance del banco comercial? Pues básicamente hay un cambio de activos. El activo del bono sale y el activo de reservas sube. ¿Y qué ocurre en el Banco Central? Pues que se expande activo y pasivo. Se crean los pasivos, las reservas con las que has pagado a ese banco, que ahora son un pasivo del Banco Central, y expandes el activo porque has comprado ese bono que ahora es del Banco Central. De hecho, eso explica por qué Scott Bessent también critica las pérdidas millonarias que lleva la Reserva Federal en los últimos años. Fijaros en este gráfico, porque si miramos la cuenta de resultados, igual que de cualquier empresa, la mirásemos del Banco Central, el Banco Central genera sus ingresos por los activos que tiene, lo que pagan esos activos, por ejemplo, cupones de esos bonos que tienen balance, y tiene sus gastos que son lo que paga por las reservas. Y por tanto, si los tipos de interés están altos, paga unos tipos de interés altos por las reservas, pero en cambio lo que ingresa por los cupones de los bonos que tienen balance es muy poco porque esos bonos los compró cuando eran bonos que pagaban tipos ridículos. Entonces no le generan casi dinero, lo que hace que la Reserva Federal pues esté en pérdidas en los últimos años. Estas pérdidas se difieren, es decir, normalmente cuando la Reserva Federal genera un neto positivo se lo traslada al Tesoro estadounidense, es decir, todo queda en casa. Pero cuando tiene pérdidas no es que se las quite al Tesoro, básicamente lo que hace es que crea una cuenta diferida y básicamente irá cuadrando y recomponiendo esa cuenta con los ingresos que tenga en el futuro. ¿Cuál era el objetivo de la Fed al hacer esto? Bueno, lo primero, limpiar balances, quitarles activos a los bancos a cambio de reservas, quitarles esos bonos que tenían que a lo mejor no podían vender o no son tan líquidos o lo que sea y cambiárselos por reservas bancarias. También intentar que los tipos de interés, sobre todo a largo plazo, sean menores, porque si el Banco Central está comprando, está incrementando la demanda de esos bonos, imaginar compra bonos de muy largo plazo, pues si incrementa la demanda, el tipo de interés empieza a caer. Con esto buscaban generar lo que se denomina como wealth effect o efecto riqueza. Además, al reducir la cantidad de bonos disponibles en el mercado porque los está comprando la Reserva Federal, lo que buscaban era un movimiento en la curva de riesgo, es decir, que ahora la gente buscase activos más arriesgados para exponerse ahí, lo que genera un efecto que denominaban wealth effect o efecto riqueza, donde básicamente si consigues que el resto de activos en mercado suban, la gente se siente más rica y por tanto consume más. Y la economía estadounidense es
prácticamente un 70% consumo. Por lo tanto, si consigues que la gente consuma más y reactive esos espíritus animales, ese efecto riqueza, pues entonces haces que la economía pueda crecer de forma más rápida. Ahora bien, dice Scott Bessent, el impacto de todos estos efectos son bastante limitados. Dice que muchos economistas han intentado cuantificar el impacto, pero que ha sido muy complicado. De hecho, habla de un modelo, el modelo de Huachia, donde básicamente demostraban que efectivamente esta compra de activos por parte de la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido reducir los tipos de interés nominales, pero no ha generado un crecimiento económico, es decir, no ha trasladado eso a un crecimiento real. Dice aquí, la economía estadounidense nunca experimentó ese crecimiento nominal que tanto se sugería. También dice que en un paper de 2017 del BIS, el Bank for International Settlements, básicamente demuestran que el QE ha tenido un impacto mínimo en el crecimiento real, pero que ha tenido un impacto muy importante en los precios de los activos. Ahí sí que ven un impacto en la subida del precio de los activos, en este caso de las bolsas o de los activos financieros. Ahora bien, si resulta que esta flexibilización cuantitativa, esta compra de activos del Banco Central, no ha generado un crecimiento real, pero sí ha hecho subir los precios de los activos, a quien realmente beneficia, según Scott Bessent, es a los ricos y perjudica a los pobres, porque beneficia a los que tienen activos financieros y reales, puesto que estos suben de precio y efectivamente en esos percentiles de la economía sí que se genera un efecto riqueza, porque los ricos se sienten más ricos porque tienen activos que suben de valor, mientras los pobres que no tienen activos no ven eso en la economía real del día a día. Esto, por si leéis más, lo estudia en su libro Engine of Inequality, The Fed and the Future of Wealth in America de 2021, Karen Petru, que básicamente documenta cómo ese efecto riqueza de la Fed de estimular la economía ha generado una desigualdad sin precedentes. Dice Petru, hay claras pruebas de que el efecto riqueza es muy efectivo para los ricos, pero no para el resto. Claro está que aquí estamos hablando solo de la Reserva Federal. Me encantaría también leer sobre la desigualdad que puede crear las políticas fiscales como las que estamos viviendo. Es decir, políticas de déficits súper elevados donde los gobiernos gastan muchísimo más de lo que ingresan y a unos ritmos muy elevados. Por ejemplo, Estados Unidos, que está manteniendo desde hace varios años un déficit superior al 6% de su PIB. Me encantaría saber cuáles son los efectos, y no sé si tenéis algunas lecturas recomendadas, de todo esto, porque creo que también pueden estar detrás de las consecuencias de cierta desigualdad, obviamente. Scott Bessent también critica todas las proyecciones de la Reserva Federal. Básicamente aquí nos ilustra cómo desde prácticamente 2009 todas las proyecciones que han hecho de crecimiento, inflación y absolutamente cualquier tipo de proyección económica han sido fallidas, es decir, se alejan muchísimo de lo que luego es en realidad. También cita a Thomas Hoyne, que fue el former Kansas City Fed President, ¿vale? Así que estuvo dentro de la Reserva Federal, y dice básicamente lo mismo. Dicen que básicamente solo los ricos que tenían activos financieros se han beneficiado de estas compras de activos de la Reserva Federal. Scott Bessent también habla del conflicto de intereses que tiene la Fed a la hora de supervisar a los bancos comerciales. En este caso, por ejemplo, habla del ejemplo de Silicon Valley Bank. Os acordaréis de ese banco que quebró en 2023 debido a una salida masiva de depósitos cuando los clientes, en este caso la gente que tenía cuentas ahí o incluso los inversores, se enteraron de que Silicon Valley Bank había reflejado unas pérdidas de unos bonos que tenía en balance muy drásticas. Y bueno, pues esas pérdidas no se sabían porque, como sabéis, en la contabilidad lo que permite el Held to Maturity, la categoría Held to Maturity, es decir, si yo compro un bono y lo voy a mantener a vencimiento, no tengo por qué poner el precio a mercado del bono. Lo que hago es que lo voy amortizando con el tiempo, depreciando con el tiempo hasta que recupere el dinero, porque en principio yo ya sé lo que voy a recuperar porque va a vencimiento. Pero claro, si lo tengo que vender por el camino y el precio del mercado baja un 80% y yo no lo había reflejado en balance, de repente al venderlo lo reflejo y la gente dice, ostras, ¿de dónde viene esta pérdida? Pues es un poco lo que pasó con Silicon Valley Bank, ¿no? Y dice que, bueno, pues que la Reserva Federal había hecho stress test, había hecho distintos test a todos estos bancos y que se le pasaron muchas cosas por encima, ¿no? Entonces dice que, bueno, que aquí puede haber un conflicto de intereses porque el problema dice que es estructural, que la Fed regula, pero también presta y también se beneficia de los bancos bueno, a los que supervisa, ¿no? Y dice que esto es un conflicto que puede llevar a una irresponsabilidad bastante alta. Dice algo más coherente sería volver a hacer que la especialización de la FDIC, de Federal Deposit Insurance Corporation, y también la Office of the Controller of the Currency,
que vuelvan a ser los que examinen y supervisen a los bancos en el día a día. Básicamente quiere que la Fed solo se centre en vigilar la macro e intentar estimar qué es lo que va a pasar, ser el prestamista de último recurso, es decir, dar préstamos a los bancos que lo necesiten y que estén pasando por una situación complicada con sus facilidades, y volver a las políticas tradicionales de control monetario, es decir, aquí habla de los tipos de interés y poco más. También, por último, habla de algo interesante, y es que habla de cómo la independencia de la Fed es cuestionable de cara a la política. Esto es algo que yo comenté hace tiempo, y es que me fijé en las donaciones que hacían los miembros de la Fed y casi todos donan al Partido Demócrata. Bueno, pues aquí Scott Bessent lo destaca. Dice que desde 2015 está claro que hay una gran proporción de miembros de la Reserva Federal que se inclinan más por el lado demócrata. Sí que es verdad que las donaciones, eso sí, no son unas grandes cantidades o cantidades extremadamente importantes, pero es curioso como casi todas las donaciones van al Partido Demócrata más que al Partido Republicano. Esto sí que creo que Scott Bessent tiene razón. Ahora bien, en todo lo demás, bueno, estaría por ver y se podría discutir, porque claro, quien lo dice es también el responsable de la política fiscal en los Estados Unidos, que tampoco se queda corta a la hora de haber tenido ciertas repercusiones en todas estas consecuencias que está diciendo. Para salvaguardar el futuro y la estabilidad de la economía estadounidense, la Fed tiene que restablecer su credibilidad como una institución independiente, centrada únicamente en su mandato de máximo empleo, precios estables y tipos de interés moderados en el largo plazo, que es el tercer mandato de la Reserva Federal que poca gente conoce. Siempre se habla del dual mandate, pero realmente tiene 3 mandatos. El tercero es este control de tipos de interés a largo plazo. Scott Bessent deja esta crítica a la Reserva Federal, deja la puerta abierta a muchas reformas dentro de la Fed o incluso a que en el potencial futuro puedan acabar con la Reserva Federal. No olvidemos que la Fed no fue el primer banco central en los Estados Unidos cuando entró en vigor en 1913, sino que hubo varios intentos de banco central anteriormente. Así que no olvidemos que las cosas pueden cambiar. Al final, hoy en día, lo que tiene realmente el control en estos últimos años creo que es la política fiscal, y por mucho que la Fed se le dé mucho bombo, creo que la política fiscal es todavía más importante y es quien está decidiendo lo que ocurre en la economía y en los mercados. Y por supuesto que no se queda corta en estas consecuencias también de desigualdad, de un suelo de inflación mucho más elevado y de que estemos viendo lo que ocurre con los activos, que al final genera más desigualdad, porque los que no tienen activos pues obviamente no disfrutan de esa protección y de ese incremento de los precios de los activos, y en cambio sí que sufren las consecuencias de un suelo de inflación más elevado, donde los precios de todo suben y no les da con un sueldo para poder vivir, mientras que los ricos pues pueden mantener su poder adquisitivo. Esto es algo de lo que muchas empresas están hablando. De hecho, me sorprendió mucho cuando Walmart e incluso McDonald's han hablado de que lo que está ocurriendo es que el consumidor de alto patrimonio, es decir, los consumidores, las personas más ricas, están manteniendo el consumo. No sé cómo lo miden, la verdad, no me preguntéis, no sé cómo Walmart hace para medir los percentiles de qué consumidor es más rico o más pobre, pero bueno, dicen que según ellos, pues las clases altas, es decir, los ricos, están manteniendo el consumo, mientras que están recortando mucho más los más pobres y las clases medias. Esto es algo que la Reserva Federal ya publicó hace tiempo, donde traje al canal un informe donde la Fed decía que, pese a que todo el mundo esperaba que la economía se desacelerase, el consumo en Estados Unidos se mantuvo alto, pero el consumo se ha mantenido alto debido a los altos percentiles. Es decir, el consumo se ha reducido muchísimo en los percentiles más bajos debido a la inflación, a la gente que tiene menos dinero, y en las clases medias, mientras que las clases altas son las que han mantenido el consumo fuerte en Estados Unidos, y por eso las métricas de consumo siguen altas y siguen fuertes. A partir de aquí, la Fed obviamente tiene que recortar, por lo que le dice la letra, a 3 meses. Ahora la pregunta del millón: ¿cuánto está ya descontado en los mercados y cuánto no? Como sabéis, hace 2 meses y medio hice un vídeo donde estábamos en una fase especulativa, donde creo que los mercados están en esa fase especulativa, donde los activos de riesgo están liderando y donde obviamente pues la gente asume muchos más riesgos por encima de lo que deberían asumir. Veremos obviamente cuánto dura esta fase. Yo me despido y por supuesto en el siguiente informe de mercados veremos qué activos lo hacen bien y dónde estoy exponiéndome. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un buen like y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.